Les decía que vamos al tema que nos ocupa, la palabra de Dios. Vamos al libro de Ageo. Ageo, el capítulo 1 y los versículos del 1 al 6. Pero como siempre acostumbramos, vamos a alzar nuestras Biblias y vamos a repetir lo siguiente. La Biblia nos enseña a relacionarnos con Dios. A relacionarnos con Dios. A vivir en armonía los unos con los otros. Asumiendo nuestras responsabilidades de hoy y confiando en Dios para mañana. Y esto vamos a repetirlo no solo hasta que nos lo aprendamos, sino hasta que lo vivamos. ¿Para qué sirve este bendito libro? Ageo es un libro muy corto, son 2 capítulos nomás. Y en lo que vamos a estar leyendo hoy vamos a encontrar repetitivamente 2 nombres. A Zorobabel, que era el gobernador de Judá, y a Josué, quien era el sumo sacerdote. Y si quieres, cuando estemos leyendo, pon tu nombre ahí. Pon tu nombre, Alonso, Víctor, Andrea. Cuando aparezca ya Zorobabel o cuando aparezca Josué. Voy a compartir en la pantalla, lo tengo en pantalla y lo leemos. Y dice así. En el día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor Todopoderoso. Este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. También vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas mientras que esta casa está en ruinas? Así dice ahora el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Bueno, Señor, y te damos gracias por esta mañana, Dios. Gracias por el privilegio que nos da de compartir eso, tu bendita palabra, Señor. Y te pedimos que nos hables, Dios. Aquello, Señor, donde tenemos que reconstruir, Padre. Quizás hemos abandonado tu templo, Dios. Y nos hemos preocupado, Señor, solo por las cosas materiales, solo por aquellas las cosas del mundo, Dios, y hemos abandonado lo más importante, tu casa, Señor. Que hoy, Señor, Espíritu Santo, guíanos, Señor, y nos muestre dónde están esas ruinas, Dios, y nos dé las fuerzas, el valor y los recursos, Señor, para ir a reconstruir. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, los pongo en contexto. Ageo es el primer profeta que Dios envió al pueblo judío después de su regreso a Judá del exilio en Babilonia. El lenguaje del profeta Ageo es sencillo y directo. Antes de que Salomón construyera el primer templo, existía el Arca del Pacto. Y era allí donde se manifestaba la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. El arca permanecía en un tabernáculo que era desarmable y se transportaba de un lugar al otro. Y eran los levitas los encargados de este transporte. Hasta que Salomón termina el primer templo. Este primer templo es destruido debido al pecado del pueblo y de sus gobernantes, pues se alejaron de Dios, desobedecieron
y adoraron dioses extraños. Y el pueblo de Judá fue llevado a cautiverio. En el año 538 a.C., el rey Ciro de Persia dio una orden que permitía a los judíos que habían estado en cautiverio por 70 años en Babilonia volver a Jerusalén. Aproximadamente 40.000 judíos regresaron con Zorobabel, quien era el gobernador, y Josué, el sumo sacerdote, y empezaron a construir Jerusalén y su templo, los cuales habían sido destruidos en el año 587 a.C. Ellos inmediatamente pusieron los cimientos del templo. Sin embargo, un grupo de pueblos vecinos se opusieron a su reconstrucción e interfirieron porque no querían que el pueblo de Judá volviera a ser una nación fuerte. 15 años más tarde, óiganme bien, 15 años más tarde no se había logrado ningún progreso en el templo. Solo habían puesto los cimientos. Ahora el rey Darío, el nuevo rey de Persia, permite a los judíos empezar de nuevo la reconstrucción. Pero, siempre hay un pero, ¿no? El pueblo se quejó de que no podía seguir reconstruyéndolo debido a las malas cosechas, que había poco alimento y que no había dinero. Y entonces aquí es donde aparece en escena el profeta Ageo. Ageo le informa al pueblo que se acaba el tiempo, porque ya se había retrasado demasiado la reconstrucción del templo del Señor. Y entonces Ageo desafía, anima al pueblo a completar su reconstrucción. Anima, desafía. Yo creo que el Señor nos está animando, nos está desafiando a reconstruir ese templo. El nuevo templo es terminado y se cumplió lo que el mismo Ageo profetizara. Eso lo encontramos en Ageo 2, capítulo 2, del 5 al 9. Voy a compartirles la pantalla para que lo veamos. No teman, porque así dice el Señor Todopoderoso. Dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar a todas las naciones. Sus riquezas llegarán aquí y así llenaré de esplendor esta casa, dice el Señor Todopoderoso. Mía es la plata, mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. El esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor Todopoderoso. Y en este lugar concederé la paz, afirma el Señor Todopoderoso. Ageo está animando, desafiando a Zorobabel y a sacerdote y a todo el pueblo a reconstruir el templo. Voy a dividir esta enseñanza en 4 breves capítulos. El primero es, y el mensaje central de esta enseñanza, es que Dios nos está animando y desafiando a reconstruir el templo. Nos está animando y desafiando a reconstruir el templo. El día 21 del mes séptimo vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Pregunta a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al resto del pueblo. Pregúntate. ¿Queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Qué le parece ahora? ¿No la ven como muy poca cosa? Pues ahora, ánimo, Zorobabel, afirma el Señor. Ánimo, Josué, hijo de Josadac. Tú eres el sumo sacerdote. Ánimo, pueblo de esta tierra, afirma el Señor.
Manos a la obra, que yo estoy con ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. Mi espíritu permanece en medio de ustedes conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. El segundo capítulo es un templo un templo construido por hombres no puede contener la gloria de Dios. Un templo construido por hombres no puede contener la gloria de Dios. Recuerden que en el Antiguo Testamento eran sagradas las cosas. Ahora, en el Nuevo Testamento son sagradas las personas. Y es el mismo Salomón quien construyó el primer templo, quien dice en su oración: pero, ¿será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra? Si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Primer libro de Reyes, capítulo 8, 27. Y en Hechos, capítulo 17, 24 dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres. Los grandes y ostentosos edificios, en ocasiones, solo sirven para exaltar y alabar al hombre que los construyó. Una vez, cuando salía Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: mira, maestro, qué piedras, qué edificios. ¿Ves todos estos edificios? ¿Ves todos estos grandiosos edificios? Contestó Jesús: no quedará piedra sobre piedra. Todo será derribado. Eso lo encontramos en Marcos 13, del 1 al 2. Pasa y pasaba ahora que adoramos el templo y no al Dios que habita en el templo. Idolatramos las paredes, pero el Dios que está en el lugar santísimo, ese que habita en nuestros corazones, si es que habita, está abandonado. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Efesios 4:30. Otros adoran a personajes famosos y los consideran dioses. Esta pandemia lo dejó al descubierto. Aquellos que iban al templo a buscar de todo, menos a Dios, no les ha quedado piedra sobre piedra. Iban al templo, no a buscar a Dios, iban a buscar otras cosas. Pero esta pandemia lo dejó al descubierto. No quedó piedra sobre piedra. Entonces, ¿dónde quedó el templo? Destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Tardaron 46 años en construir este templo y tú vas a levantarlo en 3 días. Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la escritura y en las palabras de Jesús. Esto lo encontramos en Juan 2, 19, 22. Jesús es el templo y el único Dios digno de adoración. Voy a compartirles el siguiente versículo en pantalla. Dice: pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Colosenses 2, 9 y 10. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, estamos unidos a Él. Somos uno en Cristo y ya no vivo yo,
sino que Cristo vive en mí. Somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa y ahora somos el templo de Dios. Primera de Corintios 6:19 lo tienen en pantalla. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien están ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Cristo es el cimiento de ese templo. Cristo es la roca que no defrauda. Es esa roca que no falla. Primera de Pedro 2, del 4 al 6, dice, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura. Miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Tengamos un tiempo para la reflexión, entendiendo que ahora somos templo del Espíritu Santo. ¿Cómo está tu templo? Mira por un momento qué hay en el templo. ¿Cuál es tu cimiento? ¿Cuál es la base de ese templo? ¿Qué necesitas reconstruir? O tal vez tienes que poner la base correcta y empezar a construir de nuevo. ¿Dónde estás con respecto a esa reconstrucción? Tal vez te vistes, pero no logras abrigarte. ¿Hay un frío en tu alma? ¿Un vacío? ¿Una sensación de que algo falta? ¿Bebes, pero no te sacias? ¿Nada te satisface? ¿Hay una intranquilidad, un desasosiego? Como que todo se va por entre un saco roto. ¿Cómo está tu templo? Ahora, no importa cuál sea nuestra situación, la buena noticia es que en Cristo estamos seguros. Cristo es el pan de vida. Él es el agua que calma nuestra sed. Por eso hoy nos está invitando a reconstruir nuestra relación con Él, nuestra intimidad con Él. Y cuando lo hagamos, el Señor nos dice que el esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera. Lo dice el Señor Todopoderoso. Y cuarto y último capítulo, reconstruyendo mi casa. Y el Señor Jesús nos dio ejemplo de esa reconstrucción. Voy a leerles Juan 12, 13, 17. Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo juntamente con sus ovejas y sus bueyes. Regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo, saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Sus discípulos se acordaron de que está escrito, el celo por tu casa me consumirá.
¿Qué tienes que sacar? ¿Qué tienes que dejar? ¿Qué tienes que limpiar para iniciar la reconstrucción? Tal vez temor, excusas, incredulidad, ídolos. Los judíos habían puesto las bases y se demoraron 15 años en empezar la reconstrucción por temor a las amenazas de los pueblos vecinos. Estaban poniendo excusas. No tenemos comida, no tenemos dinero, el campo no da cosecha, el salario no nos alcanza. Estaban buscando las añadiduras, buscando las migajas de este mundo, mientras que lo importante, lo que trasciende en la eternidad, estaba en ruinas. Pero el Señor hoy nos está animando, nos está desafiando, nos está inquietando a reconstruir primero la casa espiritual y luego lo material. Lo material vendrá como añadidura. Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6, 31, 33. Dios hoy nos está retando a invertir en la reconstrucción de la casa, a invertir en la reconstrucción del templo. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. ¿Qué hacer entonces? Manos a la obra, a trabajar. Empecemos la reconstrucción. Eso es lo que tenemos que hacer, empezar a reconstruir. Empezamos la reconstrucción. Tienen en pantalla Ageo, capítulo 1, 12 y 14. Tal vez o hice intencionalmente, resalté en rojo algunas palabras, algunas frases que yo le pido al Espíritu Santo que nos inquieten, que sean esas palabras que el Señor nos quiere transmitir hoy. Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote, Josué, hijo de Josadac, y todo el resto del pueblo obedecieron al Señor su Dios. Acataron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado. Y el pueblo sintió temor en la presencia del Señor. Entonces Ageo, su mensajero, comunicó al pueblo el mensaje del Señor. Yo estoy con ustedes. Yo, el Señor, lo afirmo. Y el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, hijo de Salatiel. Si quiere, pon tu nombre ahí. Y el Señor inquietó de tal manera a Hernán. El Señor inquietó de tal manera a Juan Pablo, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote. Sacerdotes. Cada varón es el sacerdote de su casa. Josué, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y a todo el resto del pueblo. A todos que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios. Que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios. Ya no se quejaron más. Vinieron a trabajar, se pusieron manos a la obra.
empezaron la reconstrucción. Entonces, si obedecemos, servimos al Señor con temor reverente, si hacemos eso que el Señor nos está inquietando y empezamos a trabajar en la casa de Dios, Dios, como un Padre amoroso, nos dice: no teman, no teman, porque así dice el Señor Todopoderoso: dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar a todas las naciones. Sus riquezas llegarán aquí y así llenaré de esplendor esta casa, dice el Señor Todopoderoso. Perdona, dejé de compartir, pero yo les comparto de nuevo. No teman, porque así dice el Señor Todopoderoso: dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar a todas las naciones. Sus riquezas llegarán aquí y así llenaré de esplendor esta casa, dice el Señor Todopoderoso. Mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. El esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor Todopoderoso. Y en este lugar concederé paz, afirma el Señor Todopoderoso. Si obedecemos, si hacemos lo que el Señor nos está inquietando, si trabajamos, si ponemos manos a la obra, dice que el esplendor de esa segunda casa será mayor que la primera y en ese lugar habrá paz. Señor, oremos. Te damos gracias, Padre, por hablarnos, Dios, porque tal vez hemos abandonado tu casa, Dios. Tal vez tu casa está en ruinas y gracias porque sabemos que ahora somos templo de tu Espíritu Santo, porque los cielos no te pueden contener, menos un edificio hecho por manos humanas, pero a ti te placiste vivir en nuestros corazones y ahora somos templo del Espíritu Santo. Perdónanos si hemos adorado las paredes y no te hemos adorado a ti. Perdónanos, Dios, porque si no hemos buscado esa intimidad contigo, muéstranos, Dios, dónde tenemos que reconstruir, Padre. ¿Qué tenemos que invertir? ¿Será fe? ¿Será tiempo? ¿Disciplina? ¿Amor? ¿Constancia? ¿Dominio propio? Muéstranos, Dios, y que invertamos en lo eterno, donde la polilla no corrompe ni los ladrones entran a robar. Dios, muchas gracias porque nos inquietas, nos animas, nos desafías a reconstruir tu templo. Porque a veces sentimos que sembramos y no cosechamos, que comemos y no quedamos satisfechos, que bebemos y no nos saciamos, que nos vestimos y no nos abrigamos, y que hay un vacío en nuestra alma, hay frío en nuestra alma, hay angustia. Y tú nos inquietas hoy y nos dice: tal vez mi casa está en ruinas. Señor, pero hoy tomamos la decisión de reconstruir tu casa. Padre del cielo, y tu promesa dice que cuando reconstruyamos esa casa, la gloria de esa casa será mayor que la primera y que en ese lugar gozaremos de paz. Yo quiero invitar
Si hay personas que tal vez no tienen esa base. Los judíos habían puesto las bases y se habían olvidado, pero ya tenían las bases. Ahora Cristo es la piedra viva sobre la cual debemos edificar la casa de Dios, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Primera de Corintios 3:11. Si tú, que me escuchas, aún no tienes el fundamento de tu fe, aún no tienes a Cristo en tu corazón, hoy el Señor te está invitando. Él está a la puerta y llama. Si alguno oye la voz y abre la puerta, Él entrará a él y cenará con él. Y la palabra de Dios dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Si ese es tu caso y quieres hacer esta oración conmigo, te invito a que la repitas. Si quieres, todos la podemos repetir. Señor Jesús, confieso que tú eres Dios, que te hiciste hombre por mí y moriste en una cruz por mis pecados. Hoy me arrepiento de todo corazón y hoy quiero reconstruir esas ruinas antiguas. Pero hoy quiero que tú entres, Señor, y llenes ese vacío para poder edificar sobre esa base que eres tú. Y creo que resucitaste de entre los muertos y que ahora estás a la diestra del Padre. Y que tú me das tu Espíritu Santo, me sellas con tu Espíritu Santo y me haces tus hijos y me haces tu hijo con todos los privilegios. Te recibo como mi Señor y Salvador en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, damos por finalizada nuestra reunión, sin antes, como siempre, acostumbramos